Iglesia, buenos días. Allí donde estás puedes cerrar tus ojos. Puedes decirle: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Jesús. Toma el centro de nuestra vida, toma el centro de esta mañana, toma el centro, Jesús, de cada proyecto, de cada sueño. Y hoy, Espíritu Santo, te damos el primer lugar y vamos a adorarle a Él. Así que allí donde estás, dile: el centro de todo eres Jesús. Dile con tu corazón: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Dile: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, dile: todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro, dile: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Dile: el centro de tu iglesia, el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia, el centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo. Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en Cristo, restauración en Cristo, somos libres hoy en Cristo. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el Señor.
conectémonos con la palabra de Dios. Bendiciones. Muy, pero muy buenos días, amada iglesia, Pleroma, que el Señor les bendiga y a cada persona que se está conectando producto del confinamiento total que tuvimos. No nos pudimos reunir y utilizamos este medio para hacer nuestra enseñanza o nuestra prédica. Veníamos en una serie sobre los 3 valientes de David. El domingo pasado estudiamos la vida de Eleazar y hoy nos corresponde la vida de Sama, uno de los 3 valientes del rey David. Vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Dice: después de él fue Sama, hijo de Age, el aradita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió una gran victoria. Me encanta cuando la palabra de Dios puede ir a mi vida, puede alimentarla, puede nutrirla. Y también me fascina cuando es un bálsamo en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, que estoy viviendo, y llega como un bálsamo a mi vida para sanar, para curar y para fortalecer. Así que esta enseñanza o prédica llegue también a su vida, llegue también a su corazón, sea un terreno donde esta palabra pueda dar fruto y pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, amada iglesia y amigos que nos están escuchando. Entonces, la palabra del día de hoy se llama Sama, el Señor está allí. Uno de los nombres de nuestro Señor se llama Jehová Sama, que significa el Señor está aquí, el Señor está presente en todo aspecto. De ahí fue que yo saqué el nombre del Señor está aquí, Sama. Entonces vamos a ver qué impulsó a Sama a tal determinación de pararse en medio del terreno, defenderlo e herir a los filisteos. ¿Qué impulsó a Sama a tomar tal determinación? Lo que lo impulsó fue que tuvo un guía, que tuvo un tutor, que tuvo un mentor llamado David. Este David era su ejemplo, porque desde muy joven trazó la diferencia y él demostró que no importa la dificultad, que no importa el problema tan grande, que se puede vencer. Entonces David, siendo muy jovencito, enfrentó a un gran gigante llamado Goliat. Y Sama, cuando llegó a pedirle a David su tutoría en la cueva de Adulán, recordemos que lo estudiamos el domingo pasado, que Adulán significa reposo y justicia. Justo en el reposo Dios hace justicia. Cuando nosotros estamos reposando, cuando nosotros estamos meditando, reflexionando, el Señor toma y hace su justicia. Este joven Sama vino a David afligido, endeudado y en amargura de espíritu, como todos los que estaban en la cueva de Adulán. Si tú quieres ir más allá, puedes buscar 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, y allí te va a dar las características de los que estaban allí, que eran endeudados, afligidos y con amargura de espíritu. Cuando él estuvo en medio del campo, él sabía que no estaba solo. Dios estaba con él y recordó a su guía, recordó a su mentor, el rey David, cómo Dios lo había ayudado cuando se enfrentó a este gigante. Entonces, los valientes de David no siempre fueron valientes. Algún tiempo fueron gente común y corriente. Entonces, ¿qué había en la cueva de Adulán? Vagabundos. Habían exiliados, amargados, endeudados, gente que había sido huido de su círculo o excluido de su círculo social, por ser considerado una escoria humana con estos rótulos. Pero allí se encontraba lo que en un futuro serían los valientes de David.
y esto me llama la atención para poder meditar en esta frase. Ser valiente no significa tenerle miedo a nada, significa hacer y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Así que vamos a ver cómo esta enseñanza Dios la quiere canalizar, Dios la quiere enfocar para alimentar nuestra vida, para que reflexionemos y sobre todo para que accionemos. Vamos a ver 3 cosas importantes de Sama, de este valiente del rey David. La primera se encuentra en el capítulo 23 de segunda de Samuel, versículo 12, donde dice: pero él se puso en medio del terreno y lo defendió. Entonces, la primera aspecto importante es se paró y luchó. Y cuando hablo de pararse, ya nos da la sensación de que cuando alguien se para es porque puede haberse caído, cuando alguien se para es porque puede estar en el suelo, y cuando alguien se para es porque necesita accionar algo por qué luchar y ir hacia una meta. Sama significa él oye o está oyendo. Sama tenía una pequeña heredad en la cual había sembrado lentejas. Vamos al contexto, ya era tiempo de guerra, pero había hecho un gran trabajo: arar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla. Es más difícil cultivar que sembrar. Siembras una sola vez, pero cultivas muchas veces. Esto lo vemos en la gente del agro, en la gente de la tierra, en nuestros campesinos. Este era Sama, preocupado por su familia, por el sustento de ellos, pero de pronto ocurre lo inesperado. Los filisteos atacaban cuando ya casi cosechaban. Inteligente estos filisteos. ¿Por qué? Porque no atacaron la lenteja cuando estaba pequeña, sino cuando ya la iban a cosechar. Si esto lo llevamos a nuestra vida espiritual, a lo que Dios nos quiere hablar, y lo aplicamos a nuestra vida, es lo mismo. El enemigo no te ataca cuando comienzas a sembrar ni cuando cultivas. Espera pacientemente a que tu fruto crezca para quemarlo, atacarte y destruir lo que con tanto esfuerzo has sembrado. Cuando tenemos una linda familia, cuando tenemos un buen empleo, cuando tenemos una iglesia y cuando tenemos un buen ministerio, esto está listo para que el enemigo prepare su artillería y nos venga a atacar sin piedad. Sama se atrevió a defender a muerte este pequeño sembradío de lentejas, que tal vez nadie valoraba lo suficiente, y lo hizo contra el temible ejército filisteo. Cuando sus compañeros habían huido por miedo, se paró en medio de ese terreno con su espada desenvainada, y los filisteos que trataban de cruzarlo y atacarlo caían prontamente a sus pies. Él no se rindió, él se paró, él luchó. Su valor y determinación, además de su minuciosidad, entrega y pasión, aún por las cosas pequeñas, que frecuentemente muchos de nosotros despreciamos nuestros primeros comienzos en Dios. Cuando pocos estamos dispuestos a trabajar, ser fieles en lo poco, esperando lo mucho. Ejemplo, queremos ser grandes sin haber pasado por los pequeños momentos. Queremos ser famosos sin haber pasado por la escuela del desierto y el anonimato. Queremos ser generales sin haber pasado por ser soldados. David se formó como un forajido en el desierto de los problemas y penalidades, y logró transmitir ese valor, esa determinación a sus seguidores, de los que se destaca Sama, de los que estaban en la cueva de Adulán, quien se esforzó al máximo aún por servir y proteger las cosas pequeñas en las que pocos valoran. Actos como el de Sama, de valor, heroísmo y determinación, moverán la intervención de Dios definitivamente.
Por eso a nosotros tenemos que pararnos, tenemos que luchar lo que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Y cómo está tu iglesia? ¿Qué es lo que tú has hecho para pararte y defender y luchar? ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Entonces esto nos lleva al punto número 2, donde dice, defendió lo suyo. Ya en el versículo 11 dice que los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de ellos. Pero Sama se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos. ¿Qué significa esto? Él defendió lo suyo, punto número 2, aspecto número 2. Las batallas son continuas hasta que el Señor nos lleve a su presencia. No por el hecho de ser cristiano tenemos una vida de corintellado y tenemos una vida de rosas, también tenemos una vida de espinas, donde aprendemos a través de procesos a madurar, a crecer y a depender del Señor. Este hombre fue la diferencia, no le importó quedarse solo, desamparado y que sus amigos y conocidos y compañeros lo dejaran solo. Él no corrió, él enfrentó, defendió lo que tanto trabajo había costado. No se quejó, actuó. Su decisión fue rápida y acertada. Se paró en medio del campo y peleó. Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos filisteos atacaron en esa ocasión? No sé, tal vez 100, no sé, tal vez 1000. Tal vez más, tal vez menos, no importa cuántos. Lo que importa es que no salió corriendo como los demás cuando vio a tanto ejército filisteo, sino se quedó, enfrentó la situación. No lo hizo desde la orilla, no desde el camino, no mandó a nadie por él. Él lo hizo solo, sin la ayuda de nadie. Entonces tú eliges pelear o morir espiritualmente. Si te fijas bien, todo tiene un porqué. Los filisteos es nuestro enemigo. Vamos a traerla esta enseñanza a nuestra vida actual. Los filisteos es nuestro enemigo. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Ya el campo de lentejas es nuestra bendición. Es lo que Dios te ha dado como hijo e hija de Él. Sama puede ser tú, o también puede ser el pueblo que huyó. Tú eliges ser como Sama, ser el pueblo que huyó, dejar de pelear o defender lo que nos pertenece. Entonces, el enemigo siempre hará fuerza y aparecerá en escena para tratar de debilitarte siempre. No le cedas. Lo que te pertenece, peléalo en el espíritu, por tu casa, por tus hijos, tu familia, tu iglesia. Si tú te debilitas, Él ganará ventaja, pero si le enfrentas y te mantienes, Dios te dará una gran victoria, como lo hizo con la vida de Sama. Hay dos principios importantes que podemos sacar de todo este contexto y de todo lo que el Señor nos está enseñando con este valiente Sama. Que cuando Dios te da algo, no hay nadie quien te lo quite. Aunque estés pasando por una situación muy difícil y aunque los vientos sean contrarios y aunque los enemigos vengan contra ti, Dios te dice, mantente firme como Sama, que yo te daré la victoria. Entonces el enemigo no puede quitarte nada a menos que tú se lo concedas. Sama dijo, tal vez si quieren el terreno me van a tener que matar a mí. Y se paró en medio para pelear por lo que era suyo. Sama también pudo haber dicho, lo que Dios me dio nadie me lo va a quitar. Sama no estaba jugando cuando se paró en medio de su terreno y lo defendió con su vida. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Sama arriesgó su vida, salvó su alimento dado por Dios.
Este no debe ser dejado en manos del enemigo. No debemos dejar que nos arrebate el alimento de nuestra alma, ya sea por negligencia, por tibieza o aún por incredulidad o desprecio. Debemos de luchar como iglesia unida, debemos de luchar por el alimento que estamos consiguiendo cada domingo, por la palabra que Dios trae a nuestra vida. Ya sea que estemos tibios, ya sea que estemos fríos, el Señor nos hace un llamado de atención, un bombillo rojo, una alerta roja, si estamos como historia que el Señor nos relata para que aprendamos. Entonces, ¿estás tú preparado para defender lo que Dios te ha dado? Para defender tu vida espiritual, tu relación con Dios, para defender tu casa, tu familia, tu iglesia, tu salud, tu bendición, tu paz o tu gozo. El Señor quiere que tú lo defiendas. El Señor quiere que tú te pares, que luches y defiendas lo que es tuyo. No podemos dejarnos morir por todo lo que está sucediendo en el país entero, por todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Esta situación es de obediencia. Y el Señor quiere que nos paramos, que nos paremos, que luchemos y defendamos lo que es de nosotros. Y esto me lleva al último aspecto, que es el número 3. Y Jehová dio una gran victoria. Es en el verso 12 donde dice, y el Señor le concedió una gran victoria. Entonces él mató a los filisteos y Jehová le dio una victoria sobre tus enemigos. Tal vez Sama dijo, tal vez muera en el intento, pero no importa. Mejor muero en el intento que otros mueran de hambre. Tal vez dijo, es mi campo, mis lentejas, el alimento de mis hijos, mi heredad. La victoria fue sobrenatural y el guerrero supo darle la gloria a Dios de todo lo que estaba batallando. Podemos sacar lecciones que nos pueden ser útiles hoy, gemas de sabiduría para usar en el diario vivir. La primera lección, el que aprendemos, es que el pueblo de Dios siempre está en batallas. Los filisteos querían el fruto de los campos de los israelitas, así como los enemigos de nuestra alma quieren los frutos del Espíritu que hemos recibido por un andar en obediencia a Dios. Esa es la dinámica de la vida de la que nos advierte Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Tenemos una lucha constante en el ámbito espiritual contra poderes invisibles y opositores a Dios. Entonces, la primera lección es que el pueblo de Dios siempre va a estar en batalla. Pero la victoria le pertenece al Señor. Tenemos que luchar, tenemos que dar al máximo para que el Señor intervenga con la victoria. Hay una intervención de Dios en la vida de cada hombre y mujer de Dios. ¿Ya? Así que la segunda enseñanza es que tenemos un enemigo astuto. Los filisteos vinieron en grupo, no uno ni dos, sino muchos. Ellos sabían que la unidad era fundamental para la victoria. Esto nos recuerda que hay que estar preparados con las armas de nuestra milicia. El adversario no vendrá solo, juntará sus mejores secuaces y sus mejores armas. Nos toca resistir con autoridad y valía, como lo dice la palabra en Santiago 4, versículo 7. Resistir y él huirá. ¿Cómo vamos a resistir? Con la palabra, teniendo una buena relación y luchando por lo que nos pertenece. Esto me lleva a la tercera enseñanza de Vela, que en el campo de lentejas es que no hay batallas nuevas. Ese mismo sitio, allí, Sansón había librado una batalla contra los filisteos, matando a 1000 de ellos. Lo que ocurre hoy ocurrió antes. Él es el mismo siempre. Debemos poner en práctica los mismos principios de Sama: valentía, determinación y fe. Las batallas que libramos antes las ganamos.
son las mismas que estamos librando este año, este tiempo. Diferentes protagonistas, el mismo mensaje, las situaciones parecidas, lo fundamental, la valentía, la determinación y la fe para salir adelante. Y la cuarta lección nos recuerda que los valientes nunca huyen de las batallas, ni siquiera cuando otros lo hagan. El pueblo de Leví huyó, pero Sama no, su código de guerra se lo impidió. Prefería morir antes que rendirse. Nosotros, dice la palabra, que no somos de los que retrocedemos. En Hebreos 10, versículo 39. Aunque otros nieguen la fe, aunque los demás se olviden del Señor, nosotros nunca lo haremos. Nos atrincheraremos en nuestro sitio hasta que pase el conflicto. Sabemos que la victoria está asegurada y que Dios mismo peleará por nosotros. Los filisteos serán derribados y sus planes anulados, porque aquí en este versículo 12 nos dice que el Señor le concedió una gran victoria. Entonces Sama se plantó en medio del campo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ¿qué nos enseña esta palabra? Que hay un principio que se llama principio de la decisión. Fácilmente sus compañeros renunciaron, tal vez a muchas horas de trabajo, desvelos, incluso incertidumbre por la sequía, atemorizados por el volumen de sus enemigos filisteos. En eso eran expertos los filisteos, como lo es Satanás, en infundir temor. Pero Sama tomó la mejor decisión que le trajo victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo lo aplicamos en esta mañana? Que tú tienes que tomar una decisión, que tú tienes que decidir si seguir tibio o seguir frío. Y tienes que seguir teniendo una relación con el Señor. Y eso se basa en una decisión de obediencia, que tú tienes que poner cuidado a las cosas que están pasando en tu vida, cómo tú estás reaccionando en cada batalla, en la carne o en el espíritu, cómo está tu relación con Dios, qué ha venido pasando producto de toda esta pandemia. Se ha enfriado mi relación con el Señor. Algunos cristianos no quieren reunirse en la iglesia por temor al contagio, pero yo los veo en los centros comerciales, los veo paseando y no tienen temor al contagio. Mira lo que está colocando Satanás en la cabeza de las personas. A otros les dio COVID y están atemorizados. Dios les salvó, Dios les sanó, pero no quieren salir de sus casas, ni siquiera para escuchar un mensaje de la palabra. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué batallas estás librando, que la estás haciendo en la carne o en el espíritu? ¿Tus acciones y reacciones son fruto del espíritu o estás reaccionando carnalmente, donde tu campo de familia, las personas que están en tu trabajo están viendo qué tipo de persona eres? Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Sama se plantó en medio del campo, lo defendió derrotando a los filisteos. El Señor le dio una gran victoria. Segundo principio, principio de dependencia total. Su dependencia y confianza en Dios era tanta que él no se desanimó, pese a que los demás salieron huyendo. Sus compañeros, los que tanto había entrenado el mismo tiempo con él, habían ido a la misma escuela de la vida, habían sido los mismos allí en la cueva de Adulán, pero este valiente Sama se enfrentó, no salió corriendo, no se afianzó en sus capacidades ni tampoco en el poderío militar, solamente confió en Dios. Dios que te está diciendo que este tiempo tu dependencia debe ser de Él, sin olvidarte de amar al Señor, sin olvidarte de tus responsabilidades como hijo e hija del Señor, de tus obligaciones como hijos e hijas de Dios. Sama no se desanimó aunque todo estaba en su contra. La perseverancia, que es el principio 3, fue un principio que asumió y puso en práctica, persistió y venció. Ahora voy a tomar los 3 aspectos y voy a hacer la siguiente frase. Si avanzas con decisión, bajo la dependencia de Dios y le añade el ingrediente de la perseverancia, saldrá victorioso en todo lo
que emprendas. Sama significa Dios escucha, Dios oye, Dios está allí. Ya, Él oye. Y Jehová Shama significa Dios está presente en todo, en todo. Y hoy vimos a Sama, el que Dios escucha. Y Dios quiere que tú aprendas estos principios, estas lecciones. Y que tú como iglesias luches, que tú te pares, luches, que defiendas lo que es tuyo. Porque el Señor va a dar una gran victoria si somos obedientes. Y que ojo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu reacción con tus demás hermanos cristianos? Que el Señor sea hablando a tu corazón como lo habló el día de hoy a mi vida, dando esta enseñanza, fortaleciéndome en medio de tantas tristezas y desilusiones, y que el Señor sea hablando a tu corazón. Valora lo que Dios te ha dado a nivel espiritual. Aprende a valorar, aprende a ser agradecido y aprende a ayudar a tu comunidad, a tu iglesia, a tu casa, a tu familia. Que esta sea una palabra que nace del corazón de Dios para ti, iglesia Pleroma, y amigos que están escuchando. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios los permite, en el Club de Servidores Públicos a las 8 de la mañana. Si hay confinamiento, volvemos a este medio, pero si no, nos vemos a las 8 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Si tú conmigo andas, todo irá bien.